Hoy convoco a que construyamos el segundo piso de la transformación. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal en el segundo piso, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este sábado 25 de enero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia del segundo piso. Amigos, pues simplemente la controversia vuelve a crecer después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había ordenado al Comité de Evaluación del Poder Judicial seguir con los trámites, puesto que sabíamos que habían suspendido sus labores. Pues resulta ser que ya salieron a decir que no lo van a hacer, puesto que están esperando que la Corte decida si sí o si no, y que ellos sí pueden intervenir en este tipo de controversias. Sabemos que en casos electorales no puede, pero les vale M mayúscula. Quien salió a defender esta postura fue el impresentable ministro Lainez con Azucena Uresti, y esto es lo que él argumentaba defendiendo al Comité de Evaluación. ¡Qué ironía! El Poder Judicial, que estaba duro y dale con que no quería que se lleve a cabo estas elecciones, puesto que se iba a acabar con la carrera judicial, son los que están impidiendo que participen la mayoría de ellos que se inscribieron con este comité. ¡Qué ironía! Nos deja muy en claro y nos deja ver que a ellos no les interesaba simplemente que se defendiera la carrera. Más bien, que no se le tocara a ninguno de ellos que estaba en estos puestos. Son unos miserables. Salió el abogado constitucionalista Eduardo Andrade simplemente a cerrarle el hocico a el ministro Lainez. Esto simplemente se pone caliente. ¿Qué decía este sinvergüenza ministro? El Comité de Evaluación del Poder Judicial para elegir candidatos, candidatas para jueces, ministros y magistrados, ha dicho aquí en este espacio esta mañana una de sus integrantes que tienen órdenes contradictorias. Es decir, el Tribunal Electoral les ha ordenado seguir adelante con el proceso. Ayer nos lo dijo aquí la magistrada Mónica Soto. Pero por otro lado, dos jueces les han ordenado que suspendan el procedimiento. ¿Qué dice el Comité Evaluador del Poder Judicial? Pues que la Suprema Corte debe decidir, o ellos le piden a la Suprema Corte decidir a quién hacerle caso, al tribunal o a los jueces. El ministro Javier Lainez Potisek está en la línea y se lo agradezco mucho, ministro. Es usted muy amable. Buenos días. Muy buenos días. A ver, pues, ¿en qué vamos? La Suprema Corte tiene esta facultad de decidir y de ordenarle al comité, hagan caso al tribunal o a los jueces, ministro. Dos caminos distintos. Mira, sí, efectivamente, es un procedimiento, digamos, no común, ¿sí? Lo que nosotros tenemos un artículo, el artículo 11 en nuestra ley orgánica, que entiendo nos permitiría, y entiendo porque pues de llegar la petición o esta solicitud de comité, pues tendremos que tramitarla, tendrá que turnarse, que nos permite resolver este tipo de, digamos, de consultas o de controversias entre órganos del Poder Judicial. O sea, si tiene la Suprema Corte, en principio, insisto, tendríamos que ver una vez que ya llegue exactamente la petición para que nosotros podamos pronunciarnos, ¿sí? Pero sí tiene facultad, dígame. Sí, no, dime. ¿Tiene facultad la Suprema Corte para decir en un momento dado la vía que hay que seguir es la de los jueces o la vía que hay que seguir la de tendríamos la facultad porque en ese artículo se nos permite intervenir, por ejemplo, cuando haya una discrepancia de criterios entre órganos del Poder Judicial. La Sala Superior o el Tribunal Electoral es un órgano del Poder Judicial y de alguna manera, pues este comité también, que fue nombrado conforme a una instrucción de la Constitución, pues digamos, también tendría... sería, digo, no que fuera considerado estrictamente como órgano del Poder Judicial, pero sí lo es. Y desde luego los jueces de distrito también lo son. ¿Y la decisión de la Suprema Corte estaría por encima de la del tribunal? Sí, me parece que sí. Porque es materia constitucional, no electoral. Claro que sí. Exactamente. Yo lo que te puedo decir, como no puedo adelantar criterio de cómo yo votaría en un momento así, lo que sí te puedo decir es que, o sea, es un problema complejo que se ha creado por todo esto. Yo te diría, Azucena, por
por haber iniciado y entrado a una elección sin haber primero emitido todas las disposiciones secundarias que hubieran sido necesarias antes de... Estamos ante un proceso electoral que inició sin leyes secundarias, ¿no? Lo cual es inédito. Y esto ha provocado pues toda una serie de interpretaciones o de discusiones de este tipo. Lo que yo aquí te diría, nada más para que quienes escuchen, porque parecería, dirían, es que ya ha habido muchos pronunciamientos dentro y fuera, del Poder Judicial. Esto es electoral, no tienen atribución en los jueces, no. A ver, el hecho de que vaya a haber una elección no hace que cualquier acto que ocurra ya sea totalmente electoral. Tenemos jurisprudencia de la Suprema Corte que habla, le llamamos muy técnicamente multifrontal o bifrontal, es decir, un solo asunto puede tener distintos frentes, ¿no? Déjame darte un ejemplo. Yo insisto, por eso no me puedo pronunciar cómo votaría exactamente, pero sí te puedo plantear la problemática. Por favor. Sí, un amparo se concede porque el quejoso está diciendo, me privaron de mi trabajo, me privaron, yo tenía derecho a la movilidad, a la inamovilidad ya ganada por concurso, por todo. Carrera, sí, etcétera. Y exacto, y las convenciones internacionales, los tratados y la Constitución dicen que yo debiera ser inamovible y alguien, reforma me privó de... Ese amparo, yo te pregunto así en abstracto, ¿es electoral o no? Pues no. Es un asunto laboral, un asunto... Lo está discutiendo, sí, me explico, que impacta en la elección, porque si se considera una suspensión, impacta en los procedimientos, por ejemplo, en este caso, en la decisión del comité. No, bueno, claro que sí impacta. Pero ya ves, Azucena, como, o sea, no, yo lo que sí diferiría del tribunal, es decir, esto ya es electoral y no se puede ver. O sea, es cierto que es materia electoral, no procede el amparo, todo eso, pero ojo, cuidado, porque he escuchado a autoridades federales dentro del propio pleno, ¿no? Ministros que han dicho esto es electoral y es totalmente improcedente. Sí, y han hecho declaraciones en ese sentido. Improcedente. Y el tribunal incluso está mandando a esos jueces al Ministerio Público. El reclamo que se hace de origen no es sobre lo electoral. No es que exactamente, porque si no, si suena, pues claro, como solo se habla de la elección, pues entonces es electoral. No. Hay posibilidades de que no lo sea, sí hay posibilidades, yo no me pronuncio ahorita, pero sí te di este ejemplo para que veamos, pues que igual ese amparo no está considerando, o sea, no es electoral. Claro. Sí, como usted dice, tiene muchas aristas, ¿no? Es decir, el tema electoral, bueno, pues ya lo veremos con el INE, que las boletas y los candidatos, los procedimientos, etcétera. Luego venimos al tema de los trabajadores, sus prestaciones, su carrera, quien se sienta perjudicado con derivado de esta reforma, pero es un tema aparte, es otra cara de la moneda. Exactamente. Y ahí sí puede entrar, por supuesto, la Suprema Corte con una conclusión definitiva sobre el tribunal. Es correcto. Bien. ¿Cuánto tiempo podría tomar? Porque, bueno, pues ya teóricamente la próxima semana tendrían que concluir con los candidatos y candidatas, ministro. No hay plazo para, te digo, porque no es un procedimiento así muy reglado, pero pues lógicamente sí, yo estoy enterándome de esta petición que nos habrá de hacer el Comité Evaluador del Poder Judicial. Exactamente, entonces pues tendrá que turnarse y estamos conscientes de que pues si vamos... Pues si no contrarreloj, pues sí. No, sí, ya, contratiempo totalmente. Ministro, eso dijo la presidenta hace un ratito, lo pongo para que lo escuchemos juntos, me da su... Y lo libero. Gracias, ministro. Pues ya ve, dice que sí tienen competencia para poder intervenir. Esto fue lo que le respondió directamente Eduardo Andrade, abogado constitucionalista. Pero hoy escuchaba yo al ministro Lainez diciendo una serie, no lo quiero calificar muy severamente, pero por lo menos imprecisiones, incluso falacias en torno a este tema. Y algo más grave, porque ya se pronunció, hizo algo que no debe hacer un ministro en plena conferencia, aunque dijo que no lo iba a hacer en plena entrevista, dijo, ese amparo no es electoral. Pues ya dijo su criterio, eso no lo debe hacer un ministro. Está impedido ahora, debería considerarse impedido para participar en el debate que se dé, si es que se da así, en el seno del Pleno de la Corte, que parece que se hará en razón de otra decisión que voy a comentar en un momento. Así es que él tendría que excusarse. Yo afortunadamente no tengo ese problema, y en mi condición de profesor de Derecho Constitucional puedo dar mi opinión con toda libertad, por el momento, por supuesto. Vamos a empezar a echar abajo, y lo digo de verdad con el mayor respeto jurídico, pero a demostrar que no tiene razón el ministro Lainez en la serie de argumentos que presentó. Dijo en primer lugar que
el órgano, y él así lo reconoció, que ese órgano del Poder Judicial, que sí lo es porque lo creó el Pleno de la Suprema Corte al Comité de Evaluación del Poder Judicial, y reconoció que se estableció por parte del Pleno por instrucciones, dijo, de la propia Constitución. Entonces, el proceso constitucional está reconocido plenamente por el Pleno de la Suprema Corte, tan es así que en atención a ese proceso constitucional derivado de una reforma constitucional acatada hasta ahí afortunadamente por la Suprema Corte, el Comité de Evaluación está desarrollando sus tareas electorales porque tienen el propósito de seleccionar a personas que serían eventualmente colocadas en la boleta para competir en un proceso electoral. En consecuencia, la parte constitucional está resuelta porque la aceptó como tal, no tenía otra posibilidad el Pleno de la Corte, aplica la Constitución, la obedece, constituye ese comité de evaluación y la parte del respeto a la Constitución ahí está ya perfectamente firme y el comité de evaluación está trabajando en un proceso electoral. Dice el ministro Lainez que la resolución que tendría que dar el Pleno ante la consulta que le hace el comité de evaluación en cuanto a quién obedece, dicen los miembros del comité de evaluación, que no saben si hacerle caso al juez de distrito o al tribunal electoral. Y esa consulta la puede atender, es cierto, el Pleno de la Suprema Corte en razón de una disposición todavía vigente de la ley, que en general fue abrogada, la ley en materia de organización, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero que ha quedado vivo el artículo que permite al Pleno resolver este tipo de consultas que se le hagan en razón de controversias de criterios que puedan ocurrir entre las salas, que no es el caso, o entre órganos del Poder Judicial de la Federación. Tendría que entenderse que los órganos involucrados son el juez de distrito por una parte y el tribunal electoral por la otra, y que la consulta, aunque es realizada por el comité de evaluación, en esta parte el comité de evaluación no sería partícipe del eventual conflicto que deba resolver la Corte. Sin embargo, resulta que la redacción de ese artículo, en su fracción 9, el artículo 11 de la abrogada en términos generales Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dice que esas controversias se darían o se suscitarían entre órganos del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de las disposiciones de los artículos 94, fíjense bien, 94, 97, 100 y 101 de la Constitución. Allí no está el artículo 96. Y hay disposiciones en relación con todo este proceso de reforma judicial que señalan en la propia Constitución que debe aplicarse literalmente lo relacionado con este procedimiento. Si uno ve ahí en la letra de la Constitución, bueno, ahí no es la de la Constitución, es la de la ley, pero remite, y es la ley por supuesto la que se tiene que aplicar también de esa misma manera, no está el artículo 96, y es el artículo 96 el que regula todo este proceso electoral. En rigor, si el Pleno de veras quiere obedecer literalmente, como se le ordena a la Constitución, la aplicación de todos estos preceptos, lo primero que tendría que decir es que no hay posibilidad de que se avale ese tipo de consulta porque no estaría comprendida en lo que dispone la ley. Vamos a suponer que en razón de las mismas condiciones que se han planteado, y aunque no se trata de un conflicto de competencia tampoco, porque no se está disputando quién es competente para resolver el asunto, sino la naturaleza de ese asunto. Y ahí entra otro punto muy interesante que ayer lo aclaraba, pero quiero extenderme. En algún punto dice el ministro Lainez algo que es falso, ahí sí es una falsedad total. Dice que el proceso electoral, y ahí admite que es un proceso electoral, se inició sin leyes secundarias. No es cierto. El proceso electoral se arranca con el inicio de aplicación de las leyes que desarrollaron los principios constitucionales provenientes del decreto que se aprobó y que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Habría que decir en primer lugar, como muchos que defienden esta idea de que la Constitución es normativa por sí misma, que sí hay posibilidad de aplicar de manera directa un precepto de la Constitución que ordena con toda claridad una conducta a una autoridad. De hecho, existieron los entonces llamados reglamentos autónomos, que eran reglamentos, como el de tránsito en su momento hace muchos años, que se entendía que provenían de disposiciones constitucionales directas. La teoría de la Constitución permite claramente la posibilidad de aplicación directa. No se necesitan siempre las leyes secundarias, pero en este caso las leyes secundarias se aprobaron. La ley en materia electoral,
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales aplicable a la elección, proceso electoral de los juzgadores, se publicó el 14 de octubre del año pasado. La Ley General en materia de medios de impugnación en materia electoral, otra vez, ahí está lo electoral, la llamada Legesmime, se aprobó el 15 de octubre del año pasado. Ese día se emitió la convocatoria general por parte del Senado. Así es que el proceso ya estaba regulado por las leyes secundarias. Es falso lo que dice el ministro Lainez. Yo creo que pues no ha estudiado bien las fechas de las leyes. Y él da la pauta claramente para determinar que se trata de un proceso electoral. Pero luego dice lo siguiente, que es por lo menos una inexactitud. Y claramente va a demostrar que no tiene razón, como lo voy a señalar. Para tratar de justificar esta intervención del Poder Judicial a través de jueces de distrito en la materia electoral, él dice que hay casos en que un asunto, y esto es verdad, que un asunto puede tener varios frentes, que una misma situación jurídica puede tener efectos hacia una parte, hacia una materia o hacia otra. Y pone el ejemplo, que es justamente lo que demuestra que no tiene razón. ¿Quién pidió el amparo? Aunque él lo disfraza un poco en el sentido de no señalar claramente que está analizando ya el proceso, aunque después llegó a una conclusión, como ya lo dije, que lo inhabilita. Pero él dice, imaginémonos, que además fue lo que pasó, que alguien dice, oye, me están privando de mi trabajo, me quitan la inamovilidad que ya tenía, y por ese motivo me afecta el acto que derivó en la posibilidad de que deje de ser miembro del Poder Judicial. Entonces, ese amparo no estaba impugnando, y en ese sentido podría tratar de argumentar, como lo hizo el ministro, no estaría atacando el acto del comité de evaluación. En consecuencia, no tendría efectos o no debería tener ningún efecto sobre ese comité, pero hay algo todavía más importante. Si lo que está afectando o lo que trató de impugnar ese amparo interpuesto por la JUFED, por la organización de los juzgadores, es el proceso mismo de la reforma judicial, de la reforma constitucional en materia judicial, entonces están volviendo a los orígenes desde el momento en que echaron a andar un procedimiento totalmente absurdo e inconstitucional, queriendo dejar sin efecto la propia Constitución. Lo que estaría alegando ese amparo es la aplicación de la Constitución que ya ha sido aceptada, como no podía ser de otra manera, por el propio Pleno de la Suprema Corte. En consecuencia, la obligación del juez de amparo, si ese era el acto impugnado y no un acto del Comité Judicial que no podía hacerlo porque no es el que dictó las disposiciones constitucionales, tendría que haberlo desechado de entrada, diciendo este amparo no procede porque es claro que no se puede interponer un amparo contra una reforma constitucional y esa Constitución ya está no solo en marcha sino aplicándola a la propia Suprema Corte a través de la creación de ese comité de evaluación. La primera tarea del juez de distrito era desechar ese amparo por ser absolutamente improcedente. Ahí actuó mal el juez de distrito porque si el amparo no era electoral o no tenía una finalidad electoral supuestamente, pero tenía el propósito de dejar sin efecto disposiciones constitucionales, no solo porque ya lo impedía la ley de amparo desde antes, sino porque ahora hay texto constitucional expreso, como lo explicaba yo en otro video, que dice que contra las reformas constitucionales no procede el amparo. Ahí está pues la incompetencia claramente expresada. Pero hay algo más de carácter técnico. El comité de evaluación, a ver, me regreso un poquito a la explicación de lo que es el amparo. El amparo es un medio de defensa, vamos a decirlo así en términos poco coloquiales, que tenemos los gobernados para impugnar actos de la autoridad. El amparo procede, dice la Constitución, contra actos de autoridad que vulneren o restrinjan los derechos humanos, los derechos que tenemos los gobernados. Y el acto de autoridad, por definición también de la teoría constitucional y del amparo, es un acto unilateral, es un acto que dicta una autoridad que está por encima de los gobernados, que es imperativo, que tiene que obedecerse, es obligatorio y es coercible. ¿Qué quiere decir coercible? Que se puede castigar al que no cumpla el acto de autoridad. Esas son las características de un acto de autoridad, lo que tiene que revisar un juez de amparo para saber si procede un amparo o no. Si el acto que se está impugnando no es un acto que haya emitido la autoridad con esas características, entonces tampoco debe proceder el amparo. Pues creo que quedó más que claro la explicación. Ahora sí que se le deja la palabra al que sabe y arremete en contra de este ministro Lainez Potisek, que simplemente
vuelve a demostrar que lo único que quiere es impedir a como dé lugar esta elección, o más bien seguir siendo un estorbo, aunque no tengan razón. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos a fomentar la cuarta transformación porque ya estamos en el segundo piso.